Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda, chavos? Es que me estaba contando un chiste, Claudio. No, man. Porque es que mi cabeza se va muy lejos, Claudio. Tú empiezas a decir cosas. Sí, así. imagino. Andamos de regreso. Temporada 3, episodio 14. Todo bien, todo en orden. ¿Cómo has estado, Clau? Pues bien, la verdad, aquí pues echándole ganas a la vida. ¿Qué tal regresando a pues ya a la rutina, a las cosas? Digo que ya estábamos, ¿no? Pero Pues sí, pues ya. Más o bien sea, era... como que resignación, digo yo. No, bien, o sea, bien, la verdad es que me ha ido bien, no me puedo quejar. Gran vida. Gran vida. Siento que bien. Sí, la neta es que sí, yo también creo eso. A veces veo un poquito para atrás y digo, carnal, estoy a toda madre. La neta que sí. Viendo Mejor que años atrás, diría yo. Sí, andamos bien. Andamos bien. La verdad que sí. Pues vamos a empezar. Detrás de tus ojos, cómo ganar millones antes de que muera la abuela, Sargento Stubby y el Eternauta, ¿no? Que es lo que anda ahorita pesado, bien pesado. Bueno, el Eternauta, las otras, pero está, ¿no? Detrás de tus ojos, miniserie, 6 episodios, está en Netflix, es del 2021, etcétera. Pues es una serie, trata de una chava que conoce a un chico, bueno, no tan chico, pero a un hombre en un bar una noche. Empiezan a platicar, resulta que pues están ahí echando el trago, platicando, se llevan muy bien, la pasan muy padre. Salen los dos del bar y pues en la despedida estuvieron a punto de besarse. El hombre le dice, lo siento, no puedo, y ella le dice, oye, tranquilo, no pasa nada, pues ya, ¿no? De ahí avanza la serie y resulta que esta misma chava entra a trabajar como asistente de un doctor y el doctor es este mismo hombre. Casualmente. Se da cuenta que es este mismo hombre, se paniquea terrible porque además de todo se entera que este hombre tiene esposa. Entonces, pues como que no entiende muy bien qué está pasando, pero pues ella necesita la chamba y es mamá soltera, tiene un hijo, de repente pues no le está yendo tan bien con su hijo porque pues es difícil la convivencia y toda esta cuestión. Y pues la chava decide decirle al doctor lo que pasó, yo no me acuerdo de nada. Soy no una sé profesional. No sé tú si recuerdas algo, pero yo no me acuerdo de nada. Yo trabajo contigo y pues necesito la chamba y la neta es que pues quiero que tengamos una relación cordial y tú ni te preocupes por nada. Entonces el doctor le dice, bueno, sí, ok. A la par, pues empieza a ver como esta relación del doctor con su esposa, que es una relación media rara, como que se ve que hay algo detrás por ahí que va saliendo a lo largo de la serie. El doctor es psiquiatra y la chava resulta que estuvo en un psiquiátrico. También a lo largo de la serie van contando la historia de esta chava cuando estuvo en el psiquiátrico, que ella pues conoció a un chico ahí en el psiquiátrico, y que pues ya tenía algo con el doctor, que el doctor pues no era doctor en ese momento, pero ya tenían algo ellos. Y bueno, entonces resulta que tienen como una relación media complicada y esta chava, la primer chava, la que conoció en el bar, en una de esas se cruza con la esposa del doctor en la calle, la invita a tomar un café, le dice, oye, pues yo trabajo con tu esposo, y ella le dice, ay, qué padre, oye, mira, yo soy nueva aquí, nos mudamos hace poco, no tengo amigas, pero pues qué bueno que te conocí, vamos a tomar un café, luego le empieza a invitar a la casa, y entonces ella se empieza a dar cuenta como de esa relación que tiene el doctor con la esposa, que es medio raro, pero a la vez empieza a involucrar más con el doctor, empieza como a crecer esa, pues como amistad, pero ella está un poco sacada de onda y resulta que para esto sí trae un rollo ahí toda la serie como en este tema de que tienen ciertos trastornos mentales porque la chava que conoció al doctor en el bar, resulta que todas las noches tiene pesadillas muy fuertes en donde ella es sonámbulo y constantemente ella se pone en riesgo en esas pesadillas, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente toda la serie es como ir
averiguando qué es lo que está pasando en la relación del doctor con la esposa, cómo es que se conocieron, qué pasó entre ellos y por qué ahora tienen esta relación tan compleja. Y a la par, pues esta relación que se va formando entre el doctor y esta nueva chava y cómo ella se va involucrando en el matrimonio del doctor, ¿no? Sí, en la relación. Entonces, pues está interesante, trae buena trama, está un poco lenta, eso es una realidad, está un poco lenta. También de repente como que cuesta trabajo, como que no le vas entendiendo en los primeros episodios y entonces dices, pero pues, ¿por dónde va la serie? ¿De qué trata? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es esto? Entonces está media lentona al principio, pero pues trae buena trama. Obviamente, esta es súper cortita, creo que son 6 episodios. 6 episodios, entonces pues al final, pues evidentemente va a haber una segunda temporada porque termina, no se averigua ni la mitad de lo que quieres averiguar en el proceso, entonces pues se ve que va a haber una segunda temporada, pero está buena. Sí, está buena. Lo que gato es que sí aparece como miniserie, o sea, como si hubieran sido ahí finish, pero yo creo que es con toda la intención, ¿no? Claro. Al final sí. Sí, pero sí, pues está buena. Vámonos con la siguiente, es cómo ganar tu calificación. Yo voy a emitir mi calificación, la verdad. Sí, yo creo que le voy a dar, híjole. No sé, creo que le voy a dar un 4. ¿Un 4? ¿Un 4? Un 4. Ya dijo. Sí, un 4. Yo lo omito porque así quiero el día de hoy. Se me da la gana. Se me da la gana. Si tú en un momento, en una de estas, quieres omitir, lo puedes hacer. ¿Por qué no? ¿Cómo ganar millones antes de que muera la abuela? Qué bonita película extranjera. Es que es como China. ¿Qué dijo el chavo que era? Que él no era chino, era chino mandarín. Algo así dice el güey, ¿no? Mandarín. Algo así dice el chavo. Esta es la historia de una señora de la tercera edad, una abuela, a la cual pues le diagnostican cáncer y pues tiene 3 hijos, 2 varones, 1 mujer, nietos, el mayor que es el de la mujer y 2 chiquillos, ¿no? Los del primer hijo. Ahí. Se entera y este güey pues es un nini, estudia ni trabaja, se la lleva tranqui. Y pues empieza a cuidar a la abuela, ¿no? Empieza a inmiscuirse un poco con ella. Y pues empieza a abrir la abuela y a contar cosas, ¿no? Uh-huh. El chavito se agarra y le dice, en corto, ¿sabes qué, abuela? Tienes cáncer, ¿no? Pues, tu cuerpo debes saberlo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos hacemos güeyes? Y pues empiezan a abrir la historia, empiezan a contar, la abuela empieza a contar sus historias, está en el empleo con ella, empieza a tener él como esa onda de responsabilidades. Entonces, me recordó como cosas con mi abuelita, ¿eh? ¿Sí? Sí, pues ves que yo le iba a ayudar allá al puesto. Hubieron cosas así como, no mames, sí, qué chido, eso sí me acuerdo. Así como ondas de ese tipo, ¿no? Sí. Y me gustó un chingo. Sí es mucho, si la ves como por fuera, la neta es que sí, te da para reflexionar un buen, sí es como, pues las cosas de la vida y de cómo se comporta cada uno por personalidad o lo que hayan vivido, etc., ¿no? Así que no juzgo, cada quien su pedo, pero al final a mí me gustó, en lo personal me gustó mucho la película, está muy bonita. Sí, a mí también me gustó. O sea, a ver, lo único que no me gustó, yo la vi, estaba muy sonada y dije, suena bien el título. Uh-huh. Cuando la abrí y vi que era gente con ojo alargado. Sí me acordé. Dije, y quiero confesar que la abrí y dije, no la voy a ver ahorita, qué flojera. Y la quité y luego ya la volví a ver. Pero la historia está bonita, o sea, justo como dices, te da mucho para reflexionar, porque al final, o sea, justo el chavito empieza a entender y empieza a aprender que no es nada más estar por estar y que no es nada más pasar tiempo por contar las horas en las que estás sentado en el sillón de la casa de la abuela, bueno, o en donde estuvieras sentado, ¿no? Sino que realmente tienes que involucrarte, darte cuenta de qué es lo que las personas de la tercera edad en general quieren y esperan de cuando tú estás ahí, de cuando tú vas a verlos, porque la abuela muchas veces le recriminaba al chavito, oigan, pues si nunca venían y nunca estaban aquí, pues, aquí? O sea, ya estoy bien y pues ya, o sea, si estoy enfermo o lo que sea, pues si no estuvieron antes, ¿por qué quieren estar ahorita, no? Y el chavito inicialmente tiene otras intenciones, o sea, inicialmente tiene intenciones más como de él
poder encontrar algo que le dé estabilidad en su futuro, principalmente en tema económico. Pero conforme va avanzando la película también se va dando cuenta que no es nada más eso y que muchas veces vale más o tiene más valor el tiempo que compartes con las personas y todo lo que puedes aprenderle a esas personas que la parte económica, que era lo que él inicialmente estaba buscando, ¿no? Entonces, sí está bonita, está muy bonita la historia. Muy reflexiva. Muy reflexiva. Sí estás sensible en estos momentos con todo este tema de las personas de la tercera edad, los abuelitos y toda esta cuestión. No la veas, vas a llorar. Si no estás tan sensible, pero Vela, quieres sensibilizarte, vela y vas a llorar. Exacto. Sí, vayan a verla. Está chidita esa ya no les dije, va, es película, 2 horas, 6 minutos. Está larguita, pero ni se siente tan larga, ¿eh? La neta es que fluye muy chingón. Es del 2024 y está en Netflix. Esa, vayan a verla. Yo le voy a dar el 5 de 5. La neta es que me mamó, sí. Sí me mamó, pero te digo yo porque sí me metió cosas personales. Claro. Entonces, por lo emocional, la neta es que le aumento, ¿no? Pero si dejo de lado eso, de todos modos le doy un 4 o 5. Un 5. Le doy un 4 o De 5. todos modos le doy un 5. Yo le voy a dar un 4 o 5 solo porque voy a meter cosas personales y son chinitos y no me gustan las películas. Y Clau fue la que me dijo que viéramos esa. Sí. Yo ya la tenía en mente para mí, para verla como para el programa. Y cuando dijiste, creo que hasta le reaccioné con Es que corazoncito. ya saben que yo todo veo en TikTok. Y TikTok me dijo que estaba buena. Y dije, cámara. Y yo pensé Y sí está buena. que no, o sea, que eran personas, no, iba a decir normales, pero no. 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 Hubiera O sea, estado políticamente incorrecto. personas con el ojo redondo. Pensé que eran personas con el ojo redondo. Y no. Entonces, pues ya, solo por eso le voy a dar el 4. Solo por eso. Pero si no, sería 5 de 5. Si deja de lado eso, es 5 de 5. Si fuera una persona con ojo redondo, 5 de 5. Así es. No, vamos con la que sigue, que es Sargento Stubby. Esta es podría decirse para niños, pero la neta es que está entretenida. No está tan para niños. ¿No? Siento que no es porque es caricatura. Sí, más bien va. Pero si fuera de que live action, si fuera de Disney y le hubieran hecho Hubiera live estado action. más chingona, ¿eh? Yo creo que sería un putazo más pegador. Sí. Sí, o sea, tener un perrito que te cause esas emociones. Ay, no. Y verlo así, no mames, te vuelves loco. O sea, sí, live action, la neta es que esa, ojo ahí, sí la deberían de hacer así. Sí. La neta es que sí. Bueno, se llama Sargento Stubby. ¿Tiene algo más? No, la neta no la anoté. Sargento Stubby, así tú le pones en Prime y sale. Es película, dura 1 hora 12 minutos, así de volada. En friega. Sí, y es del 2018. Vale. Es animada, pero sí como dices, si se la llevaran a otro lado, la neta es que podrían hacer algo muy, muy cabrón. Sí. Son unos vatos que van marchando, Literal. ¿sí? Van como haciendo como una exhibición, ¿no? Un perrito anda por ahí pajareándola y de repente los ve y dice, aquí me pego porque uno de ellos pues le dio de Le comer. dio de comer. Y entonces pues se va con él. Se va con él al cuartel. Todo eso está basado en una historia real. Son hechos reales. Se lleva el perrito, lo tiene ahí y lo empieza a educar. Él no sabe de esto de entrenamientos, pero pues estando ahí en el cuartel empieza a decir, pues debo hacer algo porque si no, pues le van a decir que se vaya el pobre perro, porque pues, si llega acá el mero En va a la decir, calle. ¿qué bolas con este? Total que el perrito pues siempre está ahí en la línea, ahí en batalla. Esto está como en la Segunda Guerra. Sí, es en la Segunda Guerra. Y llega el mero justamente, y pues todos saludan, y el perrito agarra y levanta su pata y saluda. Con eso se ganó al mero y dice, mientras este perro siga saludando, no hay pedo. Resulta que pues sí, se van a la guerra y pues se llevan Sí, bueno, al perrito. La dejo, es prácticamente la historia. Sí. Y como es historia, es de, güey, aquí no hay spoilers, carnal, ¿no? Claro. Pero está bonita. Y creo que esa manera como de contarle todo, ya cuando vi que empiezan a decir que se pasaban hechos reales y la chingada y todo, dije, ay, no mames, qué cabrón estuvo eso, o sea, ¿no? Sí, a mí todas las películas que involucran animalitos me dan como ternura. Sí. Creo que me
dio más emociones a que la de la abuelita. No, no es cierto. No, mentira. No, pero sí, o sea, como que siempre Si hubiera las sido live historias de action, los... yo creo que sí, ¿eh? Si hubiera sido Sí, live sí action, parte yo... corazones. Sí, yo sí llora. Sí. Sí. Pero está muy bonita, o sea... Perdón, abuela. Está más bonita que la de la abuela. No, no es cierto. No, la de la abuelita también, o sea, Sí, también. está emocional, pero es que yo tengo un tema con los perritos que me dan como mucha así, como Sí, yo también. A veces sensibilidad. quiero entrar a TikTok a cagarme de la risa y termino Te salen llorando. historias de perritos. Ya, no mames, ya, es a la verga. Sí. Ay, sí, luego a mí me salen videos así de que el perrito que me llegó a cambiar tu vida y no sé qué. Sí, sí. Yo lloro poquito. Ay, sí, sí, en feo eso. Pero está bonita. Y está familiar. La Sí, pueden ver está muy todos. familiar. Con todos. Los niños les va a Dominguito gustar. de comida. Hasta al perro le va a gustar porque yo la puse y como sale el perrito y pues ladra y llora y así. Se acercó la... La Moya dijo, como que, ¿qué está pasando? A ver, ¿Qué pedo? ¿Quién ¿Qué anda le aquí? está pasando a mi carnal? ¿Por qué le están haciendo? sí, ¿Por sí, qué sí, está sí. llorando? Y entonces se quedó viendo la película. Qué chingón. Unos ratitos, nada más cuando salía el perrito se quedaba viendo, Como luego la ya le saqueando. aburría y ya se iba. Pero hasta para el perrito, para que sepan. Ahí está, así que vayan a verla. Está muy familiar. La neta va a ver muy objetivo. 4. 4. ¿Sí? 100%. 100%. Vamos a la última, se llama El Eternauta, anda muy sonada. Esta es una historia... es de un cómic argentino. Es argentino. Es una miniserie, son 6 episodios. Duran entre 1 hora, el más grande, y el más chico 49 minutos. Está en Netflix y es de este año. Híjole, pues como ya un apocalipsis muy cercano, un pedo que ya va a mamar esto, pues es más o menos eso, ¿no? De esas conspiraciones que dicen, güey, se va a oscurecer y va a valer verga esto, algo así. Pero aquí empieza a caer nieve. Justamente empieza a caer nieve y pues empieza a morir. Y esto no es solo en la Argentina, sino se supone que es a nivel mundial, ¿no? Y pues la trama es empezar como a sobrevivir, a vivir ahí. Las situaciones en las que se encuentran y donde tienen que moverse algo a veces son muy X, pero pues es parte de, ¿no? Y está rarona. Me salieron unos TikToks, obviamente, pues por cómo la ves y cómo escribes esa madre, bla. Pero todos los que vi eran, pues justamente de vatos y chavas argentinas, y pues les mamó. Claro. ¿No? O sea, normal. Como buen argentino. Sí. Entonces, a mí no me mamó tanto. Solamente está porque creo que yo estoy más acostumbrado como a la onda, pues más Hollywood, más... Menos ¿no? aburrida. Sí, Dilo. exacto, menos aburrido. Sí, con más acción, me gusta más la acción, la neta. Entonces sí te esperas, pues como que si ya es el apocalipsis, ya va a valer madre esto, pues te esperas más chingadazos, más balazos, cosas más locotas, ¿no? Porque Sí. pues hemos visto cosas así, nada más que ahora en lugar de ponerme zombies, pues me pusieron nieve, y al final donde estamos desmadrándonos somos nosotros mismos, pero después pues ya como que sale otra cosa, para no darles spoilers. Entonces es como... Sí, pero no. O sea, sí había visto esto, pero... Entonces ya no fue tanto, ¿sabes? Ya fue como... Híjole, chavos. Les faltó. Sí, no voy a estar de acuerdo con ustedes, ¿no? Pero ustedes disculpen. No todos tenemos los mismos gustos, chingado, ¿no? Entienden también. No todos Entonces... somos argentinos también. Exacto, nosotros somos argentinos, entonces... Pues no me rompan, por favor. Y nada contra las producciones argentinas, pero Nada. porque han habido buenas, pero esta no me llenó al cielo. O sea, con las expectativas que me le pusieron. Y mira que es número 1, ¿eh? O sea, está como número 1. Entonces sí es como... Hay mucho argentino viendo Netflix, entonces. Sí, mucho argentino en Netflix. Pero a mí me faltó. Me faltó. Vale. Pues yo siento que voy a omitir mi calificación. Te digo que pasa y a veces está bien. Sí. Está bien. Es bonito y está bien. Yo lo voy a dejar en un 3. 3-5. No, me está viendo chido. Sí, bueno. Sí, no, está bien. 3. Pues sería como un 7. Pasaste. Y no de panzazo, pasaste. Pasaste. Está. Y pasaste bien. Sí. Ya con 7, con 7-5 entras a facultad. Con 7 no te sirve de nada, pero
Fue Pero 7. es mejor que un 6. Claro. 100%. 100%, sí, claro, por supuesto. Así que, pues ya, hemos terminado el episodio 14 de tus redes sociales. Mis redes sociales, Instagram, ClaUUNF, TikTok, ClauNF3 y Facebook, ClauUNF. Por si todos usan Facebook. Ay. Sí, por si hay alguien que todavía... Como el otro día vi un meme en Facebook que decía... ¿Qué rollo con esta gente que está mandando solicitudes en pleno 2025 en Facebook? Ya, bandita, estamos los que estamos ya. Sí, de hecho Yo ya no, esa, ¿eh? No es cierto. ya no deberían dejar hacer perfiles. Ya, No, ya. se acabó. ¿Pero para qué los quieres hacer? Se acabó. No, a gente nueva. Ah, sí. A gente no, nueva. ya. Sí, a la gente nueva. Ya ve a hacer tu perfil a TikTok, ve a hacer tu perfil Exacto. a, no sé, a Bumble, algo así. Sí, sí, ya, sí. ¿qué estás haciéndole? TikTok, pues es lo de hoy A ex. siempre, ¿no? Nadie está en ex. ¿Quieres un espacio? Ve a ex. No hay nadie en ex. Es el que menos uso. ¿Sí? Sí. Yo también. Solo lo uso como para, pues, ver si ya sale una que otra frasecilla por ahí que quiera compartir en Instagram. Ajá. Por ejemplo, Pero de ahí, como Yo más para para compartir noticia. texto en Instagram, lo uso. yo más para la noticia. Sí. Están cabrones ahí sí. Para el chisme así oportuno Sí. y verás, están cabrones. Sí, cierto. Esos También. güeyes son en tiempo real, no mamadas. Eso también. Tienes Sí. toda la razón. O cuando se cae Facebook. Y el mayor número de personas los tengo en Facebook. Cabrón. Yo creo que tengo Facebook, TikTok. No, yo sí tengo muy cerrado ¿YouTube? mi Facebook. Instagram, Twitter, bueno, X, y la otra madre que sacó Instagram, ¿cuándo va? Threads. Esa madre, hasta abajo. Así están mis redes. Yo siento que tengo mucho movimiento en Instagram. Luego, es que en Facebook creo que tengo más gente que en TikTok, pero no mames. tengo tanto movimiento Sí. en Facebook. Ajá. Ajá, como que tengo más movimiento en TikTok. Y luego, yo creo que X. Spotify. No, no es cierto. YouTube 2 seguidores. Spotify, YouTube. 2 seguidores. y Threads. Ah, huevo. 1. Yo nada más. 0. No, ni yo te sigo. 0. creo. YouTube 1 y Threads 0. Ni tengo la aplicación en mi teléfono. Sí. En la compu de vez en cuando entro. Ah. No mames, qué culero. Pues vámonos, chavos. Hasta aquí el episodio número 14 de la temporada 3 de La Verdad de Dios. El único podcast que dice la verdad de Dios Sin hablar de religión. Adiós. Bye bye. Espera el podcast de La Verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es La Verdad de Dios.